días. Para los que no estuvieron ayer en el Zoom, hicimos el análisis completo de esta función. Así que bueno, paso a hacerla ahora para poder subirla, ¿sí? Bueno, pedido fue una función racional. Hallamos entonces el dominio de esta función, ¿sí? Teniendo en cuenta que es una función racional, tenemos que ver cuáles son los valores, ¿sí?, que anulan el denominador. Entonces decimos que 5x más 10 tiene que ser distinto de 0. 5x va a ser distinto de menos 10. X será entonces distinto de menos 10 dividido 5. X será distinto de menos 2. Entonces vamos a decir que el dominio de esta función son todos los reales menos el menos 2. Para hallar la imagen de esta función, ¿sí?, vamos a esperar a hacer la gráfica. No vamos a hacer en este caso la función inversa porque esta función no admite inversa. Vamos ahora con, ¿sí?, la paridad de la función. Para que una función sea par, ¿sí?, tiene que verificarse que f de x sea igual a f de menos x. Nuestra f de x es x al cuadrado menos 9 sobre 5x más 10. Y esto tiene que ser igual a menos x al cuadrado menos 9 sobre 5 por menos x más 10. Tenemos entonces acá que x al cuadrado menos 9 sobre 5x más 10 tendría que ser igual a x al cuadrado base negativa exponente par menos 9 más por menos menos 5x más 10. Y como vemos, el primer miembro no es igual al segundo miembro, entonces esta función no es par, no presenta simetría respecto del eje de las y. Vamos a ver si esta función es impar. Para ello debemos verificar que f de x sea igual a menos f de menos x. Nuestra f de x es x al cuadrado menos 9 sobre 5x más 10. Y esto debería ser igual a menos f de menos x, que ya la habíamos visto acá, ¿sí? Entonces va a ser menos x al cuadrado menos 9 sobre menos 5x más 10. Este signo menos verifica o aplica al numerador o al denominador. Yo lo voy a aplicar al numerador. Me va a quedar menos x al cuadrado más 9 sobre menos 5x más 10. Y como vemos, el primer miembro no es igual al segundo miembro, por ende tampoco es impar, lo que concluimos que no tiene paridad. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿sí?, con las asíntotas de esta función. Habiendo encontrado un punto discontinuo, ¿sí?, vamos entonces a ver qué pasa con esta función si tiene asíntota vertical. Para eso hacemos el límite para cuando x tiende a ese punto discontinuo, que en este caso es menos 2, de mi función x al cuadrado menos 9 sobre 5x más 10. Reemplazando la tendencia del límite, tenemos menos 2 al cuadrado menos 9 sobre 5 por menos 2 más 10. Menos 2 al cuadrado 4, 4 menos 9 menos 5 sobre 0, esto es menos infinito, y este menos infinito nos indica entonces que existe una asíntota vertical en x igual a menos 2. Vamos a ver qué pasa ahora con la asíntota horizontal. Para ello vamos a hallar el límite para cuando x tiende a infinito de mi función. X al cuadrado menos 9 sobre 5x más 10 y reemplazamos la tendencia del límite.
En el numerador esto me está dando infinito, en el denominador infinito. Estamos en presencia de una indeterminación que tenemos que salvar. ¿Cómo la salvamos? Dividiendo por la x de mayor grado. Entonces hacemos el límite para cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado sobre 5x dividido x al cuadrado más 10 dividido x al cuadrado. Simplificando, esto nos da 1. Esto, reemplazando la tendencia del límite, tiende a 0. Simplifico, 5 sobre infinito tendería a 0 y esto tiende a 0. El límite entonces es 1 sobre 0 y esto es infinito, que nos está indicando que no existe entonces asíntota horizontal. Vamos ahora con la asíntota oblicua. Para la asíntota oblicua entonces tenemos que hallar la ecuación de la recta y es igual a a de x más b, donde vamos a tener que hallar el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. Para hallar el valor de la pendiente, hacíamos el límite para cuando x tiende a infinito de mi función x al cuadrado menos 9 sobre 5x más 10 y dividíamos todo esto por x. Nos va a quedar el límite para cuando x tiende a infinito, ¿sí? Hacemos la propiedad distributiva entre la x y lo que tenemos en el denominador de nuestra función, y vamos a obtener x al cuadrado menos 9 en el numerador y en el denominador 5x por x, 5x al cuadrado, más 10 por x, 10x. Una vez que tenemos esta fracción reducida, reemplazamos por la tendencia del límite y esto nos va a dar infinito sobre infinito. Es una indeterminación que debemos salvar. Límite para cuando x tiende a infinito, dividimos por la x de mayor grado. Cada uno de los términos que componen esta función. Simplificamos, tenemos 1, esto reemplazando la tendencia al límite va a tender a 0. Simplifico acá, me queda 5, simplifico acá y esto también va a tender a 0. Este límite me da un quinto. Quiere decir que el valor de A, o sea la pendiente de esta asíntota oblicua, será un quinto. Vamos a calcular ahora la ordenada al origen de esta asíntota oblicua. Para ello hacemos el límite para cuando x tiende a infinito de mi función, que es x al cuadrado menos 9 sobre 5x más 10, y le restamos la pendiente que hallamos de x. Vamos a sacar común denominador, ¿sí? Un común denominador entre 5x más 10 y 5, podríamos directamente multiplicar. Y después hacemos el producto cruzado, ¿sí? Para el numerador. X al cuadrado menos 9 por 5, nos queda 5 por x al cuadrado menos 9, menos y una x por 5x más 10. ¿Sí? Nos va a quedar 5x por x, 5x al cuadrado, menos 10x. Vamos a reducir esa expresión aplicando propiedad distributiva. 5x al cuadrado menos 9 por 5, 45, menos 5x al cuadrado menos 10x. Todo sobre 5 por 5x más 10. Acá podemos cancelar el 5x al cuadrado y el menos 5x al cuadrado y obtenemos el límite para cuando x tiende a infinito de menos 10x menos 45 sobre 5 por 5x más 10. Voy a sacar factor común 5 para poder simplificar con el 5 que tenemos en el denominador.
límite para cuando x tiende a infinito, saco factor común 5, menos 10x dividido 5, menos 2x, menos 45 dividido 5, 9, sobre 5 por 5x más 10. Simplifico el 5 y me queda el límite para cuando x tiende a infinito de menos 2x menos 9 sobre 5x más 10. Reemplazando la tendencia del límite, esto nos va a estar dando menos infinito sobre infinito, es una indeterminación que debemos salvar, dividiendo por la x de mayor grado, en este caso que es x. Límite para cuando x tiende a infinito de menos 2x dividido x menos 9 dividido x sobre 5x dividido x más 10 dividido x. Simplificando me queda menos 2, esto tiende a 0, simplifico, me queda 5 y esto también tiende a 0. Lo que este límite me da menos 2 quintos. Entonces decimos que existe una asíntota oblicua en la ecuación y es igual a 1/5 de x menos 2 quintos. Bueno, ahora vamos a averiguar, ¿sí?, las raíces, la ordenada al origen. Vamos a empezar escribiendo la función f de x igual a x al cuadrado menos 9 sobre 5x más 10. Para calcular las raíces de esta función, igualamos a 0 la función x al cuadrado menos 9 sobre 5x más 10 es igual a 0. Despejamos el denominador y nos va a quedar que x al cuadrado menos 9 es igual a 0. Estamos en presencia de una ecuación cuadrática, la podríamos resolver de diferentes maneras, ¿sí?, aplicando diferencia de cuadrados, directamente igualando la ecuación o aplicando, ¿sí?, la regla, la fórmula de Bhaskara. Ustedes optan, yo creo que lo más fácil es que en este caso digamos que x al cuadrado es igual a 9. Este cuadrado va a pasar como raíz, o sea que puedo decir que el módulo de x va a ser igual a la raíz cuadrada de 9, o sea que el módulo de x es igual a 3. ¿Qué me dice esto? Que x1 es igual a 3 y que x2 es igual a menos 3. Entonces decimos que el conjunto de 0 va a estar determinado por menos 3, punto y coma 3. Dos raíces. Vamos ahora con la ordenada al origen. Para hallar las ordenadas al origen de cualquier función, ¿sí?, reemplazamos la x por 0. 0 al cuadrado menos 9 sobre 5 por 0 más 10. Y esto nos está dando menos 9 décimos. Quiere decir que nuestra ordenada al origen está dada por el punto 0, punto y coma, menos 9 décimos. ¿Sí? O sea, la intersección con el eje de las y. Vamos ahora al conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Para eso yo voy a trazar la recta numérica. Vamos de menos infinito a más infinito. ¿Y qué ubicamos? Vamos a ubicar las raíces y voy a ubicar la asíntota vertical. Entonces recordemos, esto es raíz y esto es la asíntota vertical. Se generaron 4 intervalos. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los signos de estos intervalos. Tomamos un valor, yo voy a tomar menos 4, acá puedo tomar menos 2,5 o menos 5 medios, acá puedo tomar 0 y acá puedo tomar 4. Bueno, vamos a hacer entonces ahora f de menos 4. Recuerden que a mí lo que me importa es el signo, ¿sí? F de menos 2 quintos, f de 0, que ya lo tengo porque lo calculé acá, ¿sí? Y sé que ese signo es negativo, o sea que yo ya sé que este intervalo es negativo. Y hacemos f de 4. O sea, todo aquello que yo ya haya averiguado por alguna circunstancia en el estudio de esa función, lo tomo, ¿sí? No vuelvo a calcularlo.
f de menos 4, ¿sí? Tenemos menos 4 al cuadrado es 16. 16 menos 9 me da positivo en el numerador. En el denominador, 4 por 5 menos 20 más 10 me da negativo, o sea que este conjunto es negativo. Vamos por menos 2,5. Menos 2,5 al cuadrado, menos 9, ¿sí? 3 por 3, 9, o sea que esto me va a estar dando negativo. Y abajo 5 por menos 2,5 me va a estar dando negativo. O sea que menos por menos da más. Ahí. Vamos con el 4. 4 por 4, 16 menos 9 me está dando positivo. Y en el denominador va a ser positivo, o sea que este intervalo es positivo. Decimos entonces que el conjunto de positividad va a estar determinado por los intervalos. Leemos acá. De menos 3, ¿sí?, a menos 2, unión, porque no es el único intervalo que tengo, de 3 a más infinito. El conjunto de negatividad va a estar determinado por los intervalos de menos infinito a menos 3, unión de menos 2 a 3. Perfecto. Bueno, ahora vamos voy a borrar este lienzo, y vamos con el intervalo de crecimiento, de decrecimiento, los máximos y los mínimos. Voy a volver a copiar la función. F de x es igual a x al cuadrado menos 9 sobre 5x más 10. Y acá. Entonces ahora, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, máximos y mínimos. Para eso necesitamos la función derivada. Tenemos un cociente, ¿sí?, una división, tenemos que aplicar la regla del cociente. Numerador derivado, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo sobre el denominador al cuadrado. Vamos a aplicar propiedad distributiva y tenemos que 2x por 5x, 2 por 5, 10, x al cuadrado. 2x por 10, 2 por 10, más 20x. Menos 5 por x al cuadrado, 5x al cuadrado. Menos por menos da más, 9 por 5, 45. Sobre 5x más 10 al cuadrado. Bueno, vamos a operar términos semejantes y tenemos 10x al cuadrado menos 5x al cuadrado, 5x al cuadrado, más 20x más 45 sobre 5x más 10 al cuadrado. Una vez que hayamos la derivada, ¿sí?, vamos a marcar esta derivada. Después la vamos a volver a copiar cuando tenemos la derivada segunda. Una vez que tenemos esta derivada, la tenemos que igualar a 0, ¿sí? 5x al cuadrado más 20x más 45 sobre 5x más 10 al cuadrado, esto es igual a 0. Despejamos este denominador, vamos a obtener que 5x al cuadrado más 20x más 45 es igual a 0. Es una expresión cuadrática, una ecuación cuadrática, que la vamos a resolver con la fórmula resolvente o la fórmula de Bhaskara. Menos b, menos 20, más menos la raíz cuadrada de menos 20 al cuadrado, menos 4
por A por C, todo sobre 2 por A, 2 por 5, 10. Menos 20 más menos la raíz cuadrada de 400, 5 por 45, son 450, 225, 225 son 450, 900, sobre 10. Esto nos estaría dando menos 20 más menos raíz cuadrada de menos 500 sobre 10. ¿Y qué pasa acá? ¿Sí? Tenemos una raíz cuadrada de un número negativo, entonces esto no existe o no tiene solución dentro del campo de los reales. ¿Qué me está diciendo este no existe? Este no existe me está diciendo que no tengo máximos ni mínimos. Entonces, vamos a ver qué pasa con los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. Vamos a trazar la recta numérica de menos infinito a más infinito. Como no obtuve valores acá, vamos a poner solamente la asíntota vertical, ¿sí? Que la teníamos en menos 2. Entonces, la función, tengo estos dos intervalos, voy a tomar un número en el primer intervalo, uno en el segundo, y vamos a reemplazarlo en la derivada. Piensen que me importa el signo, ¿sí? Vamos con la derivada acá. 5 por menos 3 al cuadrado más 20 por menos 3 más 45. El denominador siempre va a ser positivo porque está elevado al cuadrado. Entonces, 3 por 3, 9. 9 positivo, 9 por 5, 45. Más 45, 90. Y acá es menos 60, o sea que esto es positivo sobre positivo. Entonces, la función crece. Vamos con f de 0. Nos va a quedar positivo en el numerador porque anula los dos primeros términos y positivo en el denominador. O sea que esto también es positivo, la función crece. Es creciente. Es toda creciente. Bueno, ahora vamos a averiguar entonces la concavidad y el punto de inflexión. Para eso necesitamos el criterio de la segunda derivada. Vamos a derivar entonces otra vez la primera derivada. Entonces tenemos el numerador derivado, 2 por 5, 10x, la derivada de 20x es 20, la derivada de 45 es 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. Y acá tenemos una derivada compuesta. Derivamos la potencia, 2 por 5x más 10, por la derivada de la base, que es 5. Todo sobre el denominador al cuadrado. 5x más 10, que estaba al cuadrado, otra vez al cuadrado, me queda a la cuarta. Vemos acá tenemos un término y otro término. ¿Qué tenemos en común entre esos dos términos? El 5x más 10. Entonces voy a sacar factor común, 5x más 10, y voy a dividir. 10x más 20 por 5x más 10 al cuadrado dividido 5x más 10 me va a quedar 10x más 20 por 5x más 10. Menos 5x al cuadrado más 20x más 45 por 2
por 5x más 10 por 5 me va a quedar. Voy a multiplicar 2 por 5, 10. Y me va a quedar este paréntesis que está acá, que es el de 5x al cuadrado más 20x más 45. Todo sobre 5x más 10 a la cuarta. Voy a simplificar entonces este 5x más 10 con un 5x más 10 del denominador y esta expresión va a quedar. Vamos a hacer propiedad distributiva. 10x por 5x, 50x al cuadrado. 10x por 10 más 100x. 20 por 5 más 100x. 20 por 10 más 200. Menos 10 por 5, 50x al cuadrado, menos 10 por 20, 200x, 10 por 45, menos 450. Todo sobre 5x más 10 al cubo. Vamos a cancelar 50x cuadrado con menos 50x cuadrado. Tengo 100x más 100x son 200 y acá tengo menos 200, o sea que esto también se va a ir con esto. Y 200 menos 450 me va a quedar menos 250 sobre 5x más 10. Todo esto al cubo. Esta entonces es la segunda derivada. Una vez que obtenemos la segunda derivada, la vamos a igualar a 0 para ver si podemos averiguar si hay puntos de inflexión. Entonces tenemos que menos 250 sobre 5x más 10 al cubo es igual a 0. Despejando el denominador, obtenemos que 250 es igual a 0. Y esto en matemática es un absurdo. ¿Qué nos dice el absurdo? Que no existe punto de inflexión. Averigüemos qué pasa ahora entonces con la concavidad. Trazamos la recta numérica de menos infinito a más infinito. Como no tengo, ¿sí?, punto de inflexión, voy a ubicar la asíntota vertical. Genero un intervalo, otro intervalo. Tomamos valores dentro de esos intervalos y los reemplazamos en la segunda derivada. F segunda de menos 3 y hacemos f segunda de 0. Esta es nuestra derivada. Menos 250, el numerador siempre va a ser negativo. El denominador, 5 por menos 3, menos 15. Menos 15 más 10 es negativo. Negativo al cubo, negativo. Menos por menos, más. La concavidad es hacia arriba. Vamos con el 0. El numerador siempre va a ser negativo. El denominador 5 por 0, 0 más 10, 10. 10 al cubo, positivo. Más por menos, menos. La concavidad es hacia abajo. Bueno, ahora lo que nos resta hacer es el gráfico de esta función. Para ello vamos a contemplar las raíces, las asíntotas, la ordenada del origen, máximos y mínimos no porque no obtuvimos, así que con esos datos tenemos que hacer la gráfica. Teníamos entonces una asíntota vertical en menos 2. Tenemos una asíntota oblicua en 1/5 de x menos 2/5. Menos 2/5, vamos a ponerlo por aquí. De aquí vamos a corrernos 5, 1, 2, 3, 4, 5 y subimos 1. A ver si...
por ahí tendríamos la asíntota oblicua raíces. Teníamos una raíz en 3 y una en -3. Y la ordenada al origen en -9 décimos. Por aquí. Bueno, con esto vamos a graficar la función. Pasamos por la raíz, por la ordenada al origen, asintótica, ¿sí? Y la otra va a pasar por acá. Viene por acá, va a pasar por la raíz y va a ser asintótica. Bueno, una cosa así queda la gráfica. ¿Qué nos queda ahora? Verificar, ¿sí?, las otras cuestiones que fuimos viendo. Esta es entonces la función que estuvimos viendo en el Zoom de ayer y me despido. En esta semana les estaré subiendo ya la función que les toca para hacer el análisis. Nos estamos viendo. Abrazo.